Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra tercera sesión del módulo número 17 de estadística. Les saludo. Muchas gracias a quienes ya se conectaron. Olga, María, Cristina, que ya están por aquí. Acuérdense que pueden hacer uso del micrófono o que pueden participar a través del chat. Si tienen alguna duda o comentario. Mientras comienzo por compartirles ya mi presentación para la sesión del día de hoy. Ahí está. Por favor, si me pueden escuchar bien y si pueden ver la presentación, les agradecería mucho que me pudieran confirmar que ya se puede ver y se puede escuchar para que podamos dar inicio a la sesión. Hola Olga, muy buenas noches. Parece que sí me están escuchando bien, que sí se ve bien la presentación. Gracias María, dice que todo bien, el audio y la imagen. Perfecto, pues vamos a iniciar. Quiero iniciar unos minutitos antes, pero son temas pues importantes, pero que se pueden ir avanzando. Cristina, buenas noches. Olga también confirma que todo se ve y se escucha muy bien. Perfecto. Pues vamos a iniciar nuestra tercera sesión del módulo número 17 que tiene por nombre Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Ya saben que yo soy su asesora, Nayeli Orihuela Alarcón. Y aquí tienen disponible mi correo electrónico. Siempre es importante tenerlo a la mano por si algo sucede con la plataforma. El orden del día de la sesión de hoy es brindarles la bienvenida a esta tercera semana de actividades, decirles que es la última, es la última unidad. La siguiente semana ya no vamos a ver contenido nuevo, simplemente vamos a hacer un repaso y vamos a tener tiempo para desarrollar el proyecto integrador y para participar en el foro integrador. Entonces, esta ya sería nuestra última semana de que estaríamos revisando contenidos. El propósito de la sesión es platicar con ustedes acerca de algunos conceptos que vamos a estar trabajando esta semana, brindarles retroalimentación acerca de las calificaciones que obtuvieron en la semana número 2 de las actividades integradoras número 3 y 4. También revisar los aprendizajes esperados, revisar las actividades integradoras que tenemos que realizar esta semana y atender las dudas que tengan del módulo en general. Ese es el propósito de la sesión. Hola Mayra, buenas noches. Cristina, buenas noches. Y ese es el orden del día. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a la revisión de las áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad de la semana número 2, basada en las calificaciones que tienen en sus actividades número 3 y 4, son las siguientes. He de decir que en general les fue bien de calificaciones, pero creo que les fue un poquito peor que la semana pasada. Pude detectar algunas cuestiones
La principal de ellas es que no sé si ya es la inercia que tienen de repente. No me refiero a las personas que están presentes ahorita en esta sesión, me refiero al grupo en general, para que no lo vayan a tomar personal. Han hecho envío de actividades sin leer detenidamente las instrucciones. Entonces mandaron una cosa por otra. Por ejemplo, en la actividad integradora número 4, en donde tenían que buscar 10 noticias y decir si eran fuentes confiables o no, eran noticias y en la semana pasada hice muchísimo énfasis en eso porque justamente es una actividad en la que se confunden mucho, pero aún así sucedió. Eran noticias que tuvieran datos estadísticos, no era cualquier tipo de noticia, no era una noticia en general de si había pasado un huracán y cuántas personas habían sido damnificadas. Esos son datos, pero no nos ayuda a generar estadística porque no tenemos contra qué compararlo. Entonces, muchas personas enviaron una actividad con 10 noticias, pero cualquier tipo de noticias. Entonces, de eso no se trataba la actividad y es que por eso el puntaje, pues sí les bajó bastante. Y entonces yo me puedo dar cuenta que, bueno, en primer lugar, no, o no asistieron o tampoco revisaron la sesión, la grabación de la sesión, porque ahí repetí varias veces que no se fueran a confundir en eso. Y otra es que pues no leyeron las instrucciones de la actividad porque decía claramente que eran noticias que deberían contener datos estadísticos. Entonces ahí yo me puedo percatar que nos está fallando un poco la comprensión lectora, porque pues justamente para eso son las instrucciones, para ir siguiendo paso a paso algo que se debe de hacer y que no lo están haciendo, que están haciendo las cosas a la carrera, que ya no están leyendo sus recursos de la semana. Entonces, todo eso obviamente va en detrimento de pues su aprendizaje y del rendimiento académico que pueden tener y que al final se expresa en una calificación. Enviaron actividades incompletas otra vez, hicieron los cálculos, por ejemplo, de las medidas de tendencia central, pero ya no hicieron ya no respondieron las preguntas o les faltó la reflexión. Entonces eso quiere decir también que necesitan centrarse mucho en leer las instrucciones y en leer la rúbrica. Ahí les dice qué se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar para que sea una evaluación objetiva. Hubo desarrollo de actividades de forma desorganizada, sí. Ya les había yo comentado que eso también se evalúa porque nos permite presentar de una forma organizada, de una forma académica, las actividades. Cada una de las secciones debe de ir en una pestañita, aunque les parezca latoso de momento, eso sirve mucho en el ámbito laboral para ir presentando, pues de forma organizada ciertos datos que se les están pidiendo. Si ustedes llevaran el registro de algo en la contabilidad, lo que sea, no pueden presentarlo como se nos ocurra. Hay que presentarlo de una forma que esté organizada, estructurada, de forma tal que nos permita identificar cada uno de los elementos que se están solicitando. Por eso es que este elemento también se evalúa en todas las actividades. Y el envío de actividades en distintos formatos ya lo están haciendo menos, pero todavía está pasando. Entonces, si tuvieran alguna pregunta de estas áreas de oportunidad que tienen que revisar, yo con muchísimo gusto les puedo atender. Hay una cuestión que en general me llama la atención
porque ya están a punto de terminar el bachillerato y no sé cómo han avanzado con algunas dudas. En la sesión de inicio, en la número 1, yo les aclaré ciertas cuestiones respecto de los tiempos en los que pueden solicitar una extensión de actividades, de si habían tenido cierta calificación, si podían enviar una segunda versión y todo esto. Eso lo aclaramos desde la primera sesión, que estuvimos viendo lo de las reglas generales del módulo, y me han estado preguntando mucho. Entonces, me parece un poco extraño. Yo supongo que no están viendo las sesiones y que tampoco han leído los mensajes que les mando, en donde les he indicado todas estas cuestiones. Y ahí se genera un problema de comunicación sumamente grave porque pues son cuestiones que se aclararon desde el inicio y que las están volviendo a preguntar en la tercera semana. Entonces, ahí sí les recomendaría a quienes les ha sucedido esta cuestión que por favor vuelvan a revisar la sesión número 1 en donde se dijeron, se aclararon las reglas pues con toda precisión para que no hubiera dudas de esto y sobre todo, pues que ya están, no sé, para muchos creo que ya es el último módulo y para otros les faltará un módulo o algo así, pero ya van casi de salida, entonces, pues hay esas cuestiones que hay que afinarlas. Cristina, no es que no tengan derecho a extensiones, es claro que tienen derecho, pero deben de cumplir con pues con ciertos elementos. Desde la sesión número 1 yo les aclaré que si tenían una calificación de 59 o menos, que podrían mandar una segunda versión y les aclaré el proceso. Les dije que si esto sucedía, me tenían que mandar un correo, un mensaje y que debían de solicitar una extensión a más tardar el día miércoles. Entonces, esa es la situación. Y el proyecto integrador, ahí sí no pueden solicitar ya, en la cuarta semana, perdón, ya no pueden solicitar extensiones para ninguna actividad. Y el proyecto integrador se les evalúa una sola vez, independientemente de la calificación que hayan obtenido. La calificación es definitiva en el proyecto integrador. Esa es la cuestión. Adelina, buenas noches. Lorena, buenas noches. Julia, buenas noches. Nelly, que se acaba de conectar también. Buenas noches. Ese es el tema. Sí me llama un poquito la atención esas cuestiones. Bueno, se pueden volver a retomar, pero pues ya les habíamos dedicado pues parte importante de la primera sesión. Bueno, vamos a centrarnos ahora en los objetivos de esta tercera unidad, que como les digo ya sería la última, que se llama Manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Esta unidad tiene como propósito desarrollar los modelos de la estadística descriptiva que les permitirán a ustedes analizar, ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales con el fin de predecir, muy importante con esta palabra, y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como de incidir en su comunidad, región, país y en general en el mundo. A través de la estadística podemos predecir, sí, no tenemos una bola de cristal, pero tenemos datos
y tenemos tendencias. Y a través de estos datos podemos suponer que va a suceder algo a partir de la probabilidad. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando esta semana en particular y con eso cerraríamos el módulo porque les permite integrar todos los conocimientos que tienen hasta el momento, tanto de probabilidad como de estadística, que estuvimos revisando en la semana 1 y en la semana número 2. Contenidos académicos de esta semana. Vamos a estar revisando lo que es la estadística, pero la estadística descriptiva. Esta tiene como finalidad principal recoger, almacenar, ordenar y realizar tablas o gráficos para calcular parámetros básicos sobre el conjunto de ciertos datos. Es una de las grandes ramas de la estadística, pero tiene la particularidad de que ya describimos los datos que estamos, o sea, que tenemos o que podemos analizar. Y la descripción que hacemos es particularmente cuantitativa, no cualitativa. Esto quiere decir que nos tenemos que apoyar de ciertas herramientas que nos permitan dar cuenta de todo de los fenómenos que estamos analizando, tanto los sociales como los naturales, pero siempre con datos cuantitativos. Aquí hay un ejemplo básico. A través de la estadística descriptiva podemos responder, por ejemplo, la altura promedio en centímetros de una población, ¿no? En promedio, ¿cuánto mide la población mexicana? O en promedio, ¿cuánto miden los niños y las niñas de tales edades? Toda esta estadística descriptiva la genera y la analiza también el INEGI, y hace un mes aproximadamente el INEGI presentó los datos del censo, poblacional del 2020. Los censos se realizan nada más cada 10 años aquí en México, porque pues como ya les había comentado, es pues costoso hacer algo así y requiere pues mucha capacitación, que capaciten a muchas personas para poder hacer ese levantamiento, etcétera. Pero nos da datos muy importantes acerca de la población. Entonces ahí tienen todos los datos que ustedes quieran imaginarse. Hay datos de cuántas personas somos, qué características tenemos, cuáles son nuestro promedio de ingresos, de escolaridad, de cuánto tiempo ha pasado desempleadas las personas, por ejemplo. Muchos datos que ya son de estadística descriptiva. Entonces es muy interesante poder ver estos datos porque nos permite identificar cómo han ido variando los datos en la población, ¿no? Sabemos que somos más personas, ya somos, creo, 125 millones de personas, y en el último censo pues se habían registrado 110 millones. Sabemos que al menos que hay más mujeres que hombres, por ahí como del 51%. Sabemos que el 6% de las personas se consideran indígenas. Y por primera vez en toda la historia de los levantamientos de los censos que vienen ocurriendo, bueno, hay experiencias de levantamientos de censo, pues desde que éramos colonia, no un país independiente, o sea, desde que era la Nueva España.
Por primera vez se contabilizó a las personas afromexicanas. Entonces, ese es un ejercicio muy importante. Ya sabemos que esas personas existen, en dónde están y que tienen necesidades específicas. Entonces, todos estos ejemplos los pueden utilizar con esta estadística descriptiva. Vamos a seguir avanzando. Hay herramientas fundamentales de la estadística descriptiva, que son el uso de gráficos para poder representar ciertos números, sobre todo en porcentaje o la tendencia de ciertos números. Es por eso que esta semana estamos aprendiendo a utilizar, yo creo que ustedes ya lo han hecho en otros módulos, pero específicamente en este en particular, la intención es que ustedes sepan utilizar ciertos gráficos para explicar determinados fenómenos. No utilizamos un gráfico para todo. Hay distintos y sirven para cuestiones diferentes que ahorita les voy a explicar. Buenas noches, Patti. Buenas noches, Lourdes. No se preocupen, vamos iniciando. Si tienen dudas, ya saben que por el micrófono o por el chat. Por ejemplo, nosotros estamos revisando esta semana al menos estos tipos de gráficos. Este gráfico de columnas les sirve mucho para comparar diferentes elementos. Por ejemplo, meses, años o diferentes unidades de análisis. Este gráfico circular, coloquialmente llamado como gráfica de pastel, nos ayuda siempre y cuando nuestros datos sumen 100%, porque de lo contrario no tiene sentido. Aquí no importa la cantidad que se esté representando, puede ser un número absoluto o puede ser un porcentaje. Y la suma de las barras no debe de sumar 100. En algunos casos sí, pero no en todos. Pero en este gráfico de pastel, la idea es que haya un todo que sume 100 y por lo general sirve para expresar porcentajes. Este gráfico de líneas y este gráfico de áreas, para lo que sirven, sobre todo es cuando queremos mostrar tendencias y tendencias que tengan que ver con la variación en un determinado tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, semanas, meses, años, décadas. Estos gráficos nos van a mostrar tendencias con un determinado tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos sirve mucho para medir ahorita la cuestión de la oxigenación que necesitamos conocer para los pacientes que tienen COVID, nos sirve conocer esta tendencia, porque tenemos que medirnos la oxigenación en un día. Todo este parámetro es un día y estos son diferentes horas. Entonces, podríamos ver la tendencia de si subió, de si bajó, y si baja muy abruptamente la oxigenación, nos puede dar un síntoma de alarma. Podemos ver, por ejemplo, también una tendencia de cómo ha crecido o decrecido el Producto Interno Bruto. Esto, pues, nos sirve mucho para ver cómo está la economía del país. Ahorita van a ver que tuvimos una tendencia, pues, como de crecimiento en las últimas décadas, se puede decir. Y
por razones de la pandemia y de otras cuestiones, de decisiones que se tomaron en cuestiones económicas, se van a dar cuenta que pues hubo un decrecimiento del Producto Interno Bruto y las predicciones, para eso nos sirve la estadística, es que va a caer aún más, ¿no? Y esto nos va a generar obviamente una crisis económica mayor, de la que probablemente se está estimando que salgamos por ahí como del 2022 o 2023. Estas proyecciones son las que se pueden hacer a partir de la estadística. Entonces, estos son algunos de los recursos, pero vamos a revisar mejor algunos ejemplos con sus actividades para que haya más claridad de esto. Otros conceptos muy importantes que vamos a estar revisando esta semana es los tipos de eventos que hay respecto de la probabilidad de ocurrencia de estos, que los podemos clasificar para estos fines en determinísticos y aleatorios. Los eventos determinísticos son, como su nombre lo dice, eventos que se pueden predecir con exactitud, como la salida del sol. Sabemos que el sol siempre va a salir después de determinadas horas. Estamos seguros, es una certeza, ha pasado así por miles de años desde que se tiene el registro de que sale el sol. Eso sabemos que va a suceder. Las fechas de los eclipses, sí, se sabe, ya están calendarizados, porque conocemos cuántas horas tardan en rotar nuestro planeta, y podemos saber en qué momento esto va a ser, va a originar un fenómeno natural conocido como eclipse. Eso está calendarizado, eso lo sabemos. Y se sabe desde hace muchísimos años. La civilización maya, por ejemplo, ya tenía calendarizados todos los eclipses que iba a haber hasta no sé cuántos, no sé cuántos años después de que lo estaban pronosticando. Y son tremendamente exactos porque pues, se basan en una observación, ¿no? Astronómica. Sabemos, podemos determinar la posición de los planetas también. ¿Podemos hallar la velocidad media de algún objeto con movimiento? Sí, porque responde a todas las leyes de la física. Hay eventos que son aleatorios, que no sabemos si van a suceder o no. Pueden haber ciertas probabilidades, como las tormentas, pero solamente es eso. Hay probabilidades. Ya saben que estas personas que estudian el clima y que presentan el clima en las noticias nos quedan mal 7 de cada 10 veces, ¿no? O sea, no es seguro que llueva. No tenemos una seguridad del 100% de que llueva. Por ejemplo, en algún día del año. Eso no lo sabemos con certeza. Ganarse la lotería, pues es el evento más improbable que hay en este mundo. Es más fácil que a alguien le caiga dos rayos en la... que se gane la lotería. Por eso es que eso es uno de los fraudes más grandes que hay en este mundo. Si alguien sabe de estadística, sabe que es casi imposible ganarse la lotería y que únicamente lo que uno está haciendo, si es que compra boletos, es pagarles a las personas que organizan los sorteos. Entonces, estos eventos son aleatorios, no se sabe qué va a suceder. Por ejemplo, en las elecciones, sí hablamos de sistemas democráticos, pues obviamente no sabemos quién va a ganar, ¿no? Como lo que sucedió en las últimas elecciones en Estados Unidos, pues la verdad es que hubo una diferencia muy pequeña entre uno y otro,
y no se sabía, después de tanto tiempo, no sé, estuvieron ahí como, no sé, una semana, semana y media, no se sabía quién iba a ganar, ¿no? Es un evento aleatorio, no se sabe qué va a suceder. Entonces, acuérdense mucho de esto porque se los preguntan en las actividades y a veces hay como confusión en estas cuestiones. Ahora sí, vamos a mirar ejemplos de que estén enfocados en sus actividades integradoras. La actividad integradora número 5 se llama fuentes fidedignas de información. Y como ya les había yo anticipado la semana pasada, si ustedes hacían bien su actividad integradora número 4, la podían utilizar para hacer su actividad integradora número 5 sin necesidad de invertir tanto tiempo. ¿Por qué? Porque lo que les están solicitando es que busquen 3 artículos de internet en donde se traten de procesos naturales o de fenómenos naturales o de procesos sociales. Y esto ya lo hicimos en la actividad integradora número 4. Tienen 10 noticias ahí que si cumplen con las características de ser fuentes confiables, las pueden utilizar para esta misma actividad. Sí, en su retroalimentación se les dijo que las fuentes eran confiables, pueden utilizar esas mismas, o bien pueden utilizar otras si quieren hacer otra vez todo el proceso de investigación. La verdad es que yo no se los recomiendo porque para que ya no inviertan más tiempo, sino que únicamente depuren su tabla y elijan tres noticias que puedan utilizar para esta actividad. Y en un archivo en Word, ojo con eso, tienen que hacer una tablita como esta, pero ya saben que la pueden copiar y que la pueden pegar en su Word y que les va a salir con las mismas características que la que está de ejemplo. Y van a responder las siguientes cuestiones. Deben de poner el título del artículo. El título es tal cual, no le vayan a poner nada más una sola palabra, así como huracanes o cosas así. No, es todo el título del artículo. Así, no sé, los últimos huracanes en México, estadísticas sobre el embarazo adolescente en México, tal cual como se llame el artículo. El enlace de la página no es otra cosa más que cortar y pegar el link completo y ponerlo ahí. Cerciórense de que lo hagan. Yo suelo meterme a revisar los enlaces para revisar que efectivamente la fuente, bueno, primero que sea correcto el enlace y después de que la fuente sea confiable. Y si no ponen eso, es imposible que yo encuentre el artículo, porque puede haber varios artículos que se llaman igual, varias noticias que se llaman igual. Entonces tengan mucho cuidado con lo del enlace. Y en esta sección solamente tienen que poner si es un fenómeno natural o un proceso social, uno u otro. No pueden ser los dos, no, son excluyentes, mutuamente excluyentes. ¿Son fenómenos naturales o son procesos sociales? Eso ya lo analizaron la semana pasada. Y aquí únicamente tienen que responder si es un evento determinístico o si es un evento aleatorio. Por eso es que revisamos los conceptos ahorita. No tienen que poner nada más y también son mutuamente excluyentes. Un evento o es determinístico o es aleatorio. No pueden ser los dos. ¿Ok? 3 noticias, responder eso.
Después de que llenaron su tablita, deben de seleccionar uno de los artículos, recuperar los datos que traigan ahí, por eso las noticias que ya seleccionaron de la actividad integradora 4 les pueden servir, porque deberían de tener datos estadísticos que les permita elaborar una gráfica, cualquier tipo de gráfica, y les debe de permitir que ustedes hagan un análisis de media cuartilla en donde expliquen los hechos ocurridos en la nota que se les está dando, y también redactar una reflexión de mínimo media cuartilla de cómo la investigación impacta al desarrollo de la sociedad actual. Esta es media cuartilla, esta es otra media cuartilla, mínimo una cuartilla entre las dos. ¿Sí, Pati? Maestra, ¿cómo vamos a saber qué tipo de gráfica debemos de utilizar? Ah, ahorita les voy a decir. Les traigo un ejemplo. Bueno, un par de ejemplos. Ahorita les voy a decir, no te preocupes. Ojo con esto, con la extensión, ya saben que si dice mínimo media cuartilla, es mínimo media cuartilla. Si no les gusta escribir tanto, pero ejerciten su escritura, eso siempre les va a servir. Si quieren seguir estudiando a fuerza, que van a tener que hacer un ensayo, que van a tener que hacer una tesis, ejerciten su escritura. Estas reflexiones no pueden estar copiadas y pegadas de ningún lado, obviamente, eso se considera plagio, deben de ser reflexiones desde lo que ustedes saben y desde lo que ustedes entendieron. Ahorita les voy a poner un par de ejemplos. A ver, aquí me están escribiendo. Pregunta María, que ella eligió una noticia de la actividad 4 y el enlace es de INEGI, pero en general no se va a abrir la nota directamente. Se tiene que buscar, sí, se tiene que buscar la nota directamente. Y en INEGI creo que te manda a sala de prensa. Entonces, a lo mejor, si ya no encuentras así un link más específico, puedes poner ese. No te preocupes. Bueno, aquí vamos con mis recomendaciones. Dado que ustedes tienen que generar una gráfica a partir de los datos de sus noticias, mi recomendación de los elementos mínimos que debe de contener una gráfica. No se trata de que, ¿cómo les explico? No se trata nada más de poner una gráfica y que se explique a través de la noticia. Una gráfica en sí misma debe de contener todos los elementos que permitan que se comprenda la información. Es decir, que si alguien nada más les presentara a ustedes una gráfica, no tendría que explicarles más nada. El gráfico debe de hablar por sí mismo. Y para que pueda hablar por sí mismo necesita tener ciertos datos mínimos. ¿Cuáles son los datos mínimos? Un título. Si no me ponen un título, yo no voy a saber de qué están haciendo la gráfica. El título de la gráfica, en este ejemplo no lo tiene, pero hay que ser más específicos. Ingresos del año 2020 de la empresa fulanita de tal. El análisis del Producto Interno Bruto en México de una década. Muy, muy específico. Debe de contener de qué vamos a estar
hablando en nuestra gráfica. Es como como el nombre de cualquier ensayo, el nombre de cualquier artículo. Así las gráficas deben de tener un título que nos diga de qué van a tratar siempre y debe de ser lo más específico posible. Si le ponen ahí mujeres, ¿mujeres qué? ¿Cuáles mujeres? ¿Cuál es el tema con las mujeres? Ah, bueno, no sé, la evolución del empleo, de la empleabilidad de mujeres, en México. Eso ya es más específico. Si nada más le ponen cuestiones así como, por ejemplo, esto como lo que está aquí, nada más ingresos de quién, de quiénes, de cuándo, ¿no? Entonces, este es un mal ejemplo de título de gráfico. Lo tomé porque trae otros elementos que me ayudan a explicarles lo que les quiero decir. Cuando construyan sus gráficos, obviamente van a presentar ciertos datos. Por favor, aquí siempre pónganle la etiqueta de los datos. Si es un porcentaje, si aquí, por ejemplo, es dinero, entonces tiene un signo de pesos. Pero si nada más le ponen 1, 5, 20, eso yo como lo entiendo, es un porcentaje, es un número absoluto, son pesos, ¿qué es? Eso se debe de decir con toda claridad. También se debe de indicar de qué están hablando estos datos, ¿no? ¿Qué son? Aquí nos está diciendo que son ingresos, y esa es la leyenda, pero por favor siempre pónganle y siempre pónganle también los ejes. Si es que esta es una gráfica de barras, pero también a las gráficas a todas las gráficas se les puede poner. Así es que estos son los elementos mínimos que debe de tener una gráfica. Como les digo, las gráficas deben de tener la capacidad de autoexplicarse. Sin necesidad de que ustedes pongan los otros datos, cuando yo vea su gráfica, debo de saber de qué se trata, cuál es si es que tiene una temporalidad y un espacio físico en donde está sucediendo ese evento, fenómeno natural o proceso social. Yo lo debo de saber. Y aquí ya nada más me van a presentar los datos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Vamos a revisar un par de ejemplos. Pregunta María que si se puede realizar la reflexión y el análisis juntos. No, por favor, sepárenlo, porque si no yo no voy a saber cuál es cuál. Y a lo mejor hicieron una reflexión de una cuartilla y no hicieron el análisis. Siempre pónganle un subtítulo en donde digan esto es la reflexión, esto es el análisis o la pregunta a la que están respondiendo. En la cuartilla completa va la reflexión y el análisis. No, eso es lo que les acabo de comentar. Y es aceptable junto con las indicaciones. No entiendo, pero la extensión no implica, no considera la pregunta ni las instrucciones. O sea, solita la reflexión debe de ser mínimo de media cuartilla. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Les estoy aquí prometiendo nada más si no vemos los ejemplos. Esta es una noticia que yo obtuve. No les pongo los datos para que no hagan el mismo ejemplo. No, eso no se vale porque es justamente un ejemplo. Y la noticia habla, sí, se entrega en Word. La actividad se entrega en Word. A ver,
Esta noticia nos habla acerca del embarazo adolescente en México. Dice quiénes lo escribieron. Es de una fuente confiable, me consta. Es una nota del 25 de marzo del 2019. Y vamos a ver qué nos está diciendo esta nota. Nos está diciendo que México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido por sus siglas como la OCDE. Y nos dice que hay 62 embarazos por cada 1000 son de niñas y adolescentes. Pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8%, entre el 2007 y el 2012 se incrementó casi al 15%. En 2017, 2 de cada 10 nacimientos en México eran de una mujer menor de 20 años. ¿Cuál es el problema de que haya mujeres y niñas que estén teniendo bebés, estén teniendo hijos? ¿Cuál es el problema social? A ver, por el chat o si alguien quiere participar. ¿Ustedes creen que eso sea un problema, que las mujeres y que las niñas estén siendo madres a temprana edad? Bueno, las niñas obviamente pues son niñas. Esa es parte del análisis que deben de hacer. A ver, platíquenme. ¿Será o no será un problema? ¿Y por qué es un problema? Si fuera un problema, ¿por qué es un problema? A ver. Pueden hacer uso del micrófono o pueden escribirme en el chat. ¿Será un problema? ¿No será un problema? ¿Por qué es un problema? Dice Lourdes que ella sí considera que es un problema, pues que en el caso de niñas no están preparadas ni física ni mentalmente para enfrentar ese tipo de responsabilidades. Sí, y ojo con esto, porque si son niñas, el que hayan tenido hijos únicamente se puede explicar por el abuso sexual. Aquí en México es un delito tener relaciones sexuales con una menor de edad. Y si siendo niñas ya tuvieron hijos, bueno, relaciones e hijos, quiere decir que eso es producto del abuso sexual. Entonces eso es un delito. Y claro, no están preparadas de ninguna forma, ni física, ni económica, ni de ninguna forma para ser madres. Lo mismo sucede con las adolescentes, todavía no se han terminado pues de desarrollar. Entonces, el problema del embarazo adolescente en México es muy grave porque, primero es un abuso, ¿no? Y que se puede constituir en un delito. Y después por varias razones más. Y ese es el análisis que ustedes tienen que hacer de su noticia. Por eso estoy reflexionando acerca de eso. Con estos datos, con este ejemplo. Truncan sus estudios y eso hace que hace que se perpetúe el ciclo de pobreza. Porque si se embarazan siendo niñas o adolescentes, tienen hijos, entonces probablemente van a dejar de estudiar y se tienen que dedicar a actividades ya económicas para poder obtener pues ingresos, ¿no? Para poder mantener
a los niños y como les digo, bueno, pues esto va generando todo un ciclo de pobreza, ¿no? Porque pues a la vez, los hijos que tienen suelen tener más complicaciones de salud, suelen tener deficiencias nutrimentales, por ejemplo, y suelen ser niños que viven también en condiciones de pobreza, quizá de violencia, de abandono, porque pues no hay la suficiente madurez como para hacerse cargo de eso. Y al país le cuesta lo que no tienen una idea. O sea, es muy caro que el país esté teniendo jovencitas, niñas, que ya son madres a muy temprana edad, porque eso reduce la capacidad productiva que tiene un país. Y nos cuesta bastante, bastante de dinero en servicios de salud, sobre todo pues la elevada mortalidad que tienen por estas mismas condiciones pues físicas a las que se enfrentan con un embarazo y por otras muchas razones y sobre todo también que pues a ellas mismas se les violentan ciertos derechos que tienen como niñas o como adolescentes respecto de su desarrollo. Esa es una parte del análisis que ustedes tienen que hacer con esos datos. Y respecto de la gráfica, que ahorita me preguntaban, ¿qué tipo de gráfica vamos a usar? Miren, aquí, por ejemplo, les está dando una tasa. Les está diciendo que de 62 embarazos, que de 1000 embarazos en general, hay 62 que son de niñas y adolescentes. Eso es una tasa. Cuando les dicen tantos de tantos, eso siempre va a ser una tasa. Y las tasas se pueden convertir en porcentajes. Entonces, lo que yo hice aquí en este ejemplo, y si podemos obtener un porcentaje, podemos hacer una gráfica de pastel. Porque sabemos que el 100%, en este caso podría ser 1000, pero sabemos que no es 1000, ¿no? Son más. Pero sí lo podemos convertir. Podemos convertir 1000 en el 100% y estos 62 en el 6.2%. Entonces, únicamente metemos esos datos. Lo pueden hacer desde Word, ya saben que insertar gráfico y les va a aparecer una tablita como tipo de Excel. Ustedes ponen ahí sus datos y eso les va a salir en automático. Si les acomoda más, lo pueden hacer en Excel y se pueden traer su gráfica. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta que armé una gráfica de pastel, perdón, y esto lo transformé en un porcentaje y sabemos que el 93.8% son de embarazos en general y que el 6.2% es de embarazos adolescentes. Un gráfico, embarazo adolescente en México. Las leyendas. ¿A qué se refiere el color azul? ¿A qué se refiere el color anaranjado? Y por favor siempre pónganme los números. Y si son absolutos o si son porcentajes. Porque si no, si me ponen ahí un 6.2, a lo mejor porque es una gráfica de pastel, yo puedo inferir que es un porcentaje. Pero si no, no. Siempre pónganle ahí si es un absoluto, un porcentaje, si son pesos, dólares, lo que sea, ¿no? Ok, vamos a revisar. Sí, dice Julia que parte de este tema tiene que ver con la falta de educación sexual en la escuela y en el hogar. Sí, nosotros tenemos un problema súper grave en México porque tenemos de embarazos adolescentes, porque tenemos ahí una doble moral bastante, bastante bien instalada.
hay muchas personas que se oponen a que se les imparta educación sexual desde la niñez y eso atenta contra los derechos de la niñez, porque deben de estar informados deben de recibir información científica y laica acerca de lo que sucede. No es que les vayan a enseñar cosas extrañas, no, les van a enseñar sus derechos a reconocer su cuerpo, a usar métodos anticonceptivos cuando llegue el momento, etcétera. Pero hay muchas personas que se oponen, ¿no? Y que han creado movimientos importantes para evitar que esto suceda y ellos tampoco en sus casas les hablan a sus hijos ni les brindan una educación sexual, ¿no? Más bien es un tema del que no se habla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un problema bien grave, muy, muy grave en este país. Por eso les quise poner este ejemplo en específico. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí les dice que entre el año 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8% y entre el 2007 y el 2012 se incrementó al 15%. Aquí no nos va a servir una gráfica de pastel. ¿Qué tipo de gráfica nos podría servir para hacer una tendencia en el tiempo? A ver, por el chat o por el micrófono. De las que vimos, ¿cuál gráfica nos serviría para hacer una tendencia en el tiempo? Una de barras. Sí, puede ser, pero la más precisa es la que dice María, un polígono. Esa es la que más nos sirve para ver la tendencia en el tiempo. Acuérdense que se los acabo de comentar en las características de cada una de las gráficas. Eso nos sirve bastante porque podemos hacer cortes. Podemos hacer un corte en el 2000, uno en el 2006 y este está muy próximo. Tratemos de que haya cortes, por ejemplo, cada 6 años. Tenemos el dato para el 2000, para el 2006 y para el 2012. Tenemos 3 datos que nos pueden servir para hacer una gráfica de polígono y para ver la tendencia en el tiempo. Muy bien. Ahora sí vamos a ver esta de barras. Yo me sigo con la misma noticia que trae datos bien interesantes y aquí nos está diciendo algo importante. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno social del embarazo adolescente? Nos está diciendo, el acceso a los anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas no es parejo a lo largo del país. Según el informe Estado Mundial de las Madres que cada año realiza la ONG Save the Children, se evidencia la discrepancia en las prevalencias de uso de métodos anticonceptivos entre los estados más al sur del país, como Chiapas, con un 35.5% y el resto, donde se estima su uso en un 59%. Vamos a ver. Aquí nos está dando ya nada más dos datos. Nos está dando las características de una población y de una problemática. Eso se va a nuestra, a nuestro título de nuestra gráfica. ¿De qué va a ser nuestra gráfica? Acerca del acceso a anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años. Eso sí me da un dato, ¿no? Entonces eso se va para el título. Y nos está dando dos datos con los que vamos a trabajar. En Chiapas,
el acceso a anticonceptivos, pese a que es un derecho sexual y es un derecho humano de los adolescentes, únicamente el 35.5% en Chiapas de las adolescentes tienen acceso a métodos anticonceptivos. Y el resto, se refiere al resto del país, tiene acceso hasta el 59%. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos el dato de Chiapas y si queremos comparar, nos sirven las gráficas de barra, porque son elementos que podemos comparar. De Chiapas sabemos que únicamente el 35.5% tiene acceso a anticonceptivos y podemos entender que este 59% se refiere a un promedio, que es el promedio nacional. Y lo podemos poner así porque no tenemos más datos. El promedio nacional, el 59%. Entonces ahí va nuestro análisis. A nivel nacional, el promedio, podríamos pensar que 6 de cada 10 adolescentes de entre 15 a 19 años con vida sexual activa tienen acceso a métodos anticonceptivos. Eso nos quiere decir que va a haber menos probabilidades de que se embaracen y de que contraigan alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. En cambio, Chiapas, solamente el 35.5%. Entonces hay una probabilidad muy alta de que se puedan embarazar o de que se enfermen. Y ¿esto responde a algo? Sí, pues el nivel de rezago social que hay en Chiapas, entonces es muchísimo más alto que el que hay en el promedio nacional. Y Chiapas va a ser uno de los estados que se enfrente seguramente de forma desmedida a este fenómeno del embarazo adolescente. Entonces ese es el análisis que podemos ir haciendo, ¿no? A eso se refiere, a que nosotros podamos leer esos datos y podamos interpretarlos, no nada más decir, pues el tantos por ciento tuvo esto y el tantos por ciento tuvo eso. No, es muchísimo más profundo. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, pero fíjense, o sea, el promedio nacional tampoco es tan alto, ¿eh? Debería de estar garantizado porque es un derecho. El 100% debería de tener acceso y no lo tienen. Ojo con esto. Esto no podría ser una gráfica de pastel porque no tienen que sumar. Son datos independientes, pero que se pueden comparar. No tendrían que sumar, o sea, si sumáramos, no tendrían que sumar 100, definitivamente. Son datos independientes, pero que se pueden comparar. Ahí ya aclaré la duda de que había de qué tipo de gráfica debemos de utilizar. Perfecto. También en el foro de novedades les compartí un video en donde alguien va analizando varios casos acerca de cuál es el gráfico más oportuno de usar. Yo les quise poner estos ejemplos. Eso es lo que tienen que hacer en la actividad integradora número 5. ¿Hay dudas? En esta actividad integradora número 6, la verdad es que no me detuve tanto porque la otra vez que di el módulo, le dediqué muchísimo tiempo a esta actividad y la verdad es que les resultó súper fácil y se confundieron más en cómo hacer estas, en esta actividad integradora número 5. Para las dos actividades yo hice tutoriales con otros ejemplos.
Ya les compartí también en el foro de novedades los links para que puedan ver los tutoriales. Duran como media hora cada uno, son diferentes, así es que si tienen dudas en esta, pues nada más pueden revisar el tutorial de esta. Pero vamos a revisar a grandes rasgos qué es lo que hay que hacer. Ustedes tienen que hacer un levantamiento de una encuesta. Aquí les están pidiendo que hagan bueno, el cuestionario es ya se los dan y ya tienen las opciones de respuesta y todo. Les están pidiendo que hagan el levantamiento de los cuestionarios, pero pues como estamos en pandemia, la verdad es que, pues para que no se arriesguen a hacer el levantamiento, yo les propongo unas opciones de utilizar, crear encuestas con algunas herramientas como esta, o como otras, y que lo pueden compartir a través de su correo, de sus redes sociales, y las personas les van a contestar su cuestionario. En el tutorial que les digo, yo les estoy diciendo paso a paso cómo pueden crear su cuestionario. A ver, por aquí alguien está levantando la mano, ¿sí? Con muchísimo gusto. Disculpe, quería preguntarle que si le contestan a uno que caminan, eso, ¿cómo lo podríamos poner? ¿Se consideraría un deporte o solo caminar? Ah, es que esa opción no está. Está aquí. Sería Solo otro, dice otro. pero también está el cual. Otro, y te preguntan cuál. Y ahí va la opción de caminata. Ok. Porque en términos exactos no es un deporte, pero sí es actividad física. Bueno, en este tutorial yo les enseño paso a paso cómo ir creando un cuestionario para que ustedes lo puedan compartir el link del cuestionario en sus redes sociales o a través de correo y que las personas puedan ir llenándolos, ¿no? Sin necesidad de que ustedes salgan a hacer ese levantamiento de la información. Mi sugerencia es que empiecen con esta actividad porque les va a llevar un poquito más de tiempo de aquí a que les contestan. Si tienen familiares o amistades que luego les contesten, qué bueno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí sí ya les están diciendo exactamente. Tienen que sacar el porcentaje de hombres y de mujeres y elaborar una gráfica circular. Tantos hombres, tantas mujeres, y poner todos los datos que ya platicamos de las gráficas. O sea, tienen que ponerle el número, el porcentaje y cuál color se refiere a cada uno de los casos, si son hombres o si son mujeres, siempre pónganlo en las leyendas, porque a lo mejor ustedes saben que el rojo son las mujeres y el verde son los hombres, pero yo no. Así es que siempre pónganle la leyenda. Tienen que sacar la media y la mediana de la estatura y del peso de todos sus encuestados. Tienen que sacar el porcentaje de personas que practican un deporte y elaborar una gráfica circular. Ojo con esto tiene un sentido y fue el que les dije, o sea, estos son porcentajes y tienen que ser expresados en gráficas circulares. No, aquí no hay oportunidad de que ustedes elijan la gráfica que quieran. No, debe de ser la que dice ahí. Deben de obtener el promedio de horas de sueño, deben de obtener la media, la mediana, la moda del número de vasos de refresco que las personas toman al día y hacer un histograma o un polígono de frecuencias. Y deben de calcular la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos. Pues sí, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una persona que toma así 10 vasos de refresco al día, 5 o lo que sea, pues podemos inferir que en algún momento va a tener problemas de salud esa persona, ¿no? Porque es una cantidad impresionante de azúcar.
Si la persona tiene malos hábitos de sueño y si además no hace ejercicio, pues podemos saber que la persona seguramente va a necesitar, va a tener algún problema de salud. Con la información que obtengan, van a hacer en una segunda hoja de Excel, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas presentan hábitos saludables? Y eso tiene que ver con el número de horas de sueño, con que realicen ejercicio o actividad física o no, y pues con el número de vasos de refresco que tomen, pero además también lo van a saber por la estatura y el peso. Si son personas que son bajitas, no sé, alguien que mida 1,50 y que pese 100 kilos, pues obviamente eso también va a traer complicaciones en la salud de esta persona. Entonces, ustedes deben de saber lo de los hábitos saludables. Pueden también calcular el peso. Así es una persona que tiene obesidad y que además no realiza ninguna actividad física, pues probablemente esa persona vaya a tener complicaciones de salud. Así lo pueden, así pueden saber cuántas personas presentan hábitos saludables o no. Y decir qué tipo de conductas se les podría recomendar cambiar para mejorar sus hábitos. Pues si es una persona con sobrepeso, si es una persona a lo mejor con buen peso, pero que no hace ejercicio y que toma muchísimo refresco, pues hay que hacerles alguna recomendación. Ok. Vamos a hacer una tabla por cada entrevista. No, yo les recomiendo que hagan una tabla para las 10 entrevistas. Y dice María que las hizo por teléfono. Muy bien. Sí, eso puede facilitarles mucho la vida. Con estas, como les digo, sí, no hay mucha opción de hacer otra cosa que no se indique aquí. O sea, traten de ser muy ordenados, por favor. Son muchos datos. Entonces, pongan a cada una de sus tablas y a cada uno de sus resultados el título o el subtítulo. Así, esta gráfica circular, la primera gráfica circular, se debe de llamar porcentaje de hombres y mujeres encuestados. Así se debe de llamar la sección. Ponen la gráfica y ponen los datos. Y luego un subtítulo, media y mediana de la estatura y peso, porque si me ponen todo así sin ningún orden, sin ningún subtítulo, va a ser muy difícil que yo pueda identificar cuál es la respuesta, porque ustedes todos van a obtener datos distintos, porque van a entrevistar a encuestar, perdón, a personas distintas con diferentes pesos, estaturas y condiciones. Así es que no va a ser como en otras actividades que yo, a lo mejor están un poco desordenadas, pero que yo veo ahí más o menos la respuesta y ya, pero no, esta no es así. O sea, me deben de decir con exactitud en un título o subtítulo cuál es la sección que están respondiendo. Por favor. Entrevistas a familiares, sí, a quien quieran, a sus amistades, a sus familiares, a quien quieran, pero hagan el ejercicio para que vean cómo se hace una encuesta. Y pues finalmente, yo les recomiendo ver los tutoriales que les hice para cada una de las actividades, en donde voy paso a paso mostrándoles diferentes ejemplos de cómo hacer las actividades que se les están solicitando. Y si tienen alguna duda, me pueden consultar. Esta actividad en general creo que no les representa mucho problema. Esta es en la que a veces tienen más dudas.
¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas más? Maestra, Ajá, sí. ¿compartirá sus diapositivas? Sí, ven que el mismo día de hoy, en la noche, subo al foro de novedades el link con la grabación y ahí mismo siempre les comparto las presentaciones para que ustedes puedan copiar y pegar los links que vienen acá y todo eso. De todos modos, estos links yo ya se los puse en el foro de novedades, cada uno por su parte. Pero sí se los comparto. También ahí les compartí un libro acerca de cómo hacer gráficas. Esta última actividad esta se entrega en Excel, la otra en Word. Nos están preguntando acerca de los números. A ver, espérenme. Es que me están llegando varias preguntas acerca de los números crudos, cómo se pueden convertir para gráficos. Pues depende. Piensa, por ejemplo, en el caso de la actividad integradora número, creo que era la 3, en donde usamos una regla de 3 para convertir los números a porcentajes. Si es que tiene sentido hacer porcentajes, porque probablemente no sean porcentajes. Vamos a pensar en un ejemplo. El número de huracanes en un año. No tiene sentido convertirlo a porcentajes. Tienes que dejarlo como el número en bruto. ¿Por qué? Pues porque se presentan poquitos fenómenos. No sé, se presentan 4 o 5 huracanes al año en México. En otros lugares sí, hay más. Pero, por ejemplo, el número de huracanes no tiene sentido pasarlo a porcentaje. Ahí sí tienes que manifestar el número exacto. Pero en otros ya vienen los porcentajes y otros los puedes convertir. Como este que hicimos aquí, yo con una regla de 3 lo convertí a un porcentaje. Eso que nada más dice 62 de cada 1000, eso con una regla de 3 lo convertí a un porcentaje. Espérenme tantito, porque ya se me están juntando las preguntas. Me están preguntando que si envió actividades el sábado, ¿cuándo obtendré calificación? No sé, yo creo que hasta el miércoles. El 90% de ustedes me mandan sus actividades el día domingo y son al menos 120 actividades las que tengo que calificar. Lo siento muchísimo. Si las mandan el sábado o el domingo, yo se las califico por ahí del miércoles o del jueves. Obviamente siempre se las voy a calificar, pero hasta el final. Si me las mandan así el lunes, el martes, yo se las califico al día siguiente. Pero si las mandan el sábado o el domingo, uy, no. Me voy a tardar muchísimo, la verdad. Y perdón, pero las voy calificando conforme van llegando. A ver. A ver, en el punto 3 de la actividad 6 nos solicita argumentar la respuesta. ¿Cuántas personas tienen hábitos? Ajá. ¿Y cuál es la pregunta? En el punto 3 de la actividad 6 nos solicita argumentar las respuestas, pero no entiendo cuál es tu duda. ¿Me podrías decir cuál es tu duda? Sí, hay que argumentar. Aquí hay que argumentar. Es una respuesta. Cuando no les da extensión,
Cuando no les indica una extensión, es una respuesta de mínimo 5 renglones. Aquí nada más les está preguntando cuántas personas presentan hábitos saludables. Pero aquí sí les está pidiendo que les digan qué tipos de conducta se les podría recomendar cambiar para mejorar sus hábitos. Pues hacer más ejercicio más días, más frecuentemente, tomar menos refresco y más agua, pues, no sé, eso es lo que les están preguntando. Y es de mínimo 5 renglones. ¿Ok? Sí, solo en la segunda es de argumentar. Aquí nada más les está preguntando cuántas. ¿Cómo las pueden identificar? Con todo lo que ya les dije. Pero aquí sí hay que, es una pregunta, es una respuesta cualitativa, ¿no? Perfecto, creo que ya se respondió. No sé si alguna pregunta se me pasó, porque pasó muy rápido el chat. Me empezaron a mandar varias preguntas a la vez, pero si algo no lo respondí, por favor. ¿Cuántos renglones serán? Mínimo 5. Me preguntan, ¿solo se entrevistarán a 10 personas o van a ser más? Ahí dice que 10. No tengo las instrucciones, pero ahí dice que a 10. Entonces, mínimo 10. Máximo pueden entrevistar a las que quieran. Pero ahí dice que mínimo 10. Ok. La media cuartilla. La media cuartilla es para la otra actividad. Aquí sí es media cuartilla para esta sección y otra media cuartilla para esta sección. Pero en esta no. Pero yo les sugiero que sean mínimo 5 renglones. Sí. Perfecto. Media cuartilla, 24 renglones. No le pongan la letra en tamaño 20 o eso para hacer más, porque lo que yo hago es que la selecciono, la pongo en 12 y cuento cuánto salió, lo siento. Acuérdense que independientemente de que sean actividades que entreguen en Excel o que sean en Word, deben de tener buena ortografía. Eso siempre se califica en el criterio comunicativo y yo soy muy quisquillosa con eso, sobre todo con ustedes que ya van a salir del bachillerato y no podemos tener esas cuestiones de las faltas de ortografía, por favor. Ajá. Sí, Lourdes, en total una cuartilla para la actividad integradora número 5. Media y media. Perfecto. Bueno, pues si no hubiera más dudas, yo les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar, que tengan muchas dudas, que estén muy participativos. Una cuartilla, 48 renglones, así es. Media, pues, obvio, la mitad. Pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Gracias por conectarse. Les recomiendo ver los tutoriales porque doy muchísimos más ejemplos. Obviamente esos ejemplos no los pueden usar para sus actividades, solamente son ejemplos. Si tienen dudas, pues me pueden ir contactando a lo largo de la semana. Entonces, vamos a ver quiénes están por aquí. Ya nada más para despedirme. Lourdes, Julia, muchas gracias. Olga, Cristina, José Luis, que también se conectó. Nelly, por ahí andaba. María, Mayra también andaba por ahí. Patti. Cristina también andaba por ahí. Mucho éxito con las actividades. María.
Julia, Carmen. Perdón si se me pasan, pero avanza muy rápido el chat. Perfecto. Pues nos estamos, Maestra, nos estamos viendo. una última pregunta. Las ¿Sí? dos actividades con portada, así como nos las está pidiendo, ¿verdad? ¿Cómo comportada? Portada así de presentación, como Sí, los datos, todos, todo igual. sí. Todas sus actividades siempre llevan portada, tanto las de Word como las de Excel. Siempre, en el ámbito académico, siempre van a llevar portada. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Le agradezco, maestra. Sí, Gracias. cuídense mucho. Nos estamos viendo. Ya casi Adelina también, que se conectó. Muchas gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Adiós, José Luis. Buenas noches. Cualquier duda, por ahí estoy. Sí, maestra. Muchas gracias. Adiós. Cuídense muchísimo, por favor.